Buenas compañeros y compañeras. En esta fase número 2 abordaremos lo relacionado al área rural, cómo está constituida socialmente lo rural, las tensiones que aborda la sociología rural y daremos ejemplo de lo influyente que resulta el papel de la mujer en el desarrollo del campo. Iniciemos de manera general, dando respuesta al interrogante sobre qué es lo rural. En un inicio y de manera poco descriptiva con relación a todas las capacidades que posee el área rural, según el diccionario de la lengua española, se considera el área rural como algo tosco, inculto, apegado a las cosas lugareñas, etc. De hecho, según Entrena 1998, grandes pensadores como Marx, Comte y Spencer dedicaron comparativamente poca atención a la agricultura y a la vida rural, coincidiendo en menospreciar la ruralidad a lo que concebían como escenario de formas de vida y de producción incultas, arcaicas e ineficaces. Como destaca Cruz en uno de los textos propuestos, algunos autores delimitan las comunidades rurales basados en criterios espaciodemográficos, más con fines metodológicos que epistemológicos, como consecuencia de la escasa disponibilidad de información, reduciendo así la ruralidad a una simple cuestión de tamaño de población. Frente a estas posiciones poco descriptivas y delimitantes, los autores nos proponen una visión más profunda con variaciones que abarcan el estudio de estas sociedades desde lo epistemológico, desde su origen y las diversas implicaciones que conlleva aplicar la ciencia social a este área de suma importancia en el desarrollo de las sociedades capitalistas actuales. En este sentido, lo rural, según los autores propuestos en esta guía de actividades, es el resultado de los procesos tanto históricos como sociales dados en el cual están incluidas resistencias y adaptaciones frente al fenómeno de la modernidad, de tal manera que las interpretaciones de lo rural empiezan a estructurarse en función de las rápidas transformaciones de la sociedad rural y en el sistema capitalista a escala mundial. De este modo, se reconocen aspectos culturales y sociales que lo diferencian de lo urbano, pudiendo ser observado como construcción social que involucra las relaciones económicas y de poder. Avanzando en lo correspondiente a las preguntas, me dirijo a dar respuesta basada en el texto de Matijasevic, La construcción social de lo rural. En lo que respecta a este texto, el autor nos plantea una visión de una construcción de lo rural de forma compleja, donde se debe entender el área rural como algo abundante, diverso, social, económica y culturalmente hablando, de tal modo que podamos referirnos a esta como de suma importancia para el desarrollo de las sociedades. Luego entonces, la pregunta que se plantea, ¿cómo se construye socialmente lo rural?, nos da para analizar cuáles son los aspectos que hacen del área rural algo de tal magnitud. Si entonces el espacio rural es el área abundante y sustancioso que se ha desarrollado al grado de hablar de nueva ruralidad, una ruralidad inseparable de lo urbano,
desligada de la dicotomía urbano-rural, que reconoce sus partícipes, como lo son campesinos, artesanos, mineros, pescadores, empresarios, agrícolas y personas dedicadas al sector servicio como pobladores rurales. Es esta la nueva visión de lo rural, lo que rompe esas caracterizaciones como formas de revalorizar lo rural y aumentar su economía, elevando lo rural a un punto tan importante en el cual no podemos referirnos a sociedad sin que estas comunidades estén presentes. Ampliando la respuesta a este interrogante y basándome en los textos propuestos, es correcto dar por sentado que la construcción social de lo rural se da a través de las identidades colectivas, de unas narrativas locales, de las relaciones de poder y diversos cambios sociales. Entonces, el enfoque que construye y prioriza la sociología de lo rural es el de conocer cómo las comunidades rurales construyen su propia realidad a través de diversos tipos de interacción, bien sea en el entorno o con otros actores sociales. Prosiguiendo con las preguntas, pasamos a qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural. Pasada la Segunda Guerra Mundial y a raíz de la devastación causada por este conflicto bélico, con sus penurias, daños a las infraestructuras y desaparición de una parte de la mano de obra masculina, según Dewey 1962, la sociología rural se presenta como la ciencia capaz de coadyuvar a la modernización de la agricultura mediante el cambio de las formas tradicionales de socialización en el campo. Tomando como ejemplo Francia, en esa nación europea se dictaron los primeros cursos de sociología rural, siendo impartidos en el año 1948. Luego de haber expuesto su origen, abordamos que la sociología rural debuta en el contexto de una política de aumento de la productividad agropecuaria para combatir la escasez de alimentos, el acelerado crecimiento urbano y la desaparición de los pueblos auténticamente primitivos. De este modo, las sociedades rurales se fueron constituyendo como un nuevo objeto de estudio de la sociología. Todo esto nos lo plantea el texto de Lutz 2021. Refiriéndonos a los países occidentales, la comunidad rural era vista a menudo como el refugio de arcaísmos que, una vez arrancados y sustituidos por la tecnología racional y moderna, podían convertirse en el polo de desarrollo. Fue entonces cuando la sociología rural surgió para intentar comprender la idiosincrasia del mundo rural con sus formas singulares de sociabilidad. En ese sentido, es posible afirmar que la sociología rural se ocupa de problemas y tensiones como desigualdad económica y social, la migración, las estructuras de poder, identidades culturales y tradicionales, desarrollo sostenible, conflictos por tierra, etc. Haciendo entonces ciencia por medio del estudio de diferencias para acceder a oportunidades y recursos, el envejecimiento de la población que ofrece mano de obra en zonas rurales, las dinámicas de poder entre actores rurales, campesinos, autoridades, empresas, ONG, las luchas llevadas
a cabo por la preservación de tradiciones y recursos naturales propios frente a la modernización y globalización de los mercados capitalistas. En esta parte final abordaremos el tema sobre la importancia de la mujer en el área a nivel rural. Abordaremos la importancia de la mujer en el área rural a nivel de Colombia, en general Latinoamérica y el Caribe. Siguiendo con este tema, según el texto de León de Leal, es imposible pensar en el área rural sin encontrar la unión inseparable de hombre y mujer. De este modo, el papel de la mujer en el área rural colombiana es de suma importancia. En muchas dimensiones, esto va más allá del ámbito económico. Fácilmente pueden las mujeres liderar grupos, ser quienes gestionen recursos, transmitan cultura e influencias para un cambio de aspectos sociales, culturales y políticos de la sociedad. Hablemos entonces de los aportes que la mujer puede hacer en los diferentes aspectos de la sociedad rural colombiana. Mirándolo desde un aspecto económico, la mujer es fundamental en el área agrícola. Proporciona estabilidad a la familia rural microfundista que brinda su fuerza laboral, contribuyendo con el cuidado de especies, recolección, siembra y posterior venta de producciones alimenticias, dinamizando de esta manera la economía, dinamizando y fortaleciendo de esta manera la economía familiar y regional. La mujer también cumple funciones de sostenibilidad e innovación en el área rural mediante técnicas que son heredadas de generación en generación y que de manera sencilla pueden ser aplicables al cuidado de las especies y cultivos con que se sustenta la familia. De este mismo modo son capaces de innovar y modificar técnicas en pro del avance productor de la familia rural. Poniendo un caso hipotético de la actividad de la mujer en el campo, podríamos decir que el empoderamiento de mujeres rurales en la agricultura sostenible de la región del eje cafetero, así como nos lo muestra el texto, es la clara evidencia de que las mujeres pueden desarrollar actividades agropecuarias e incluso mucho mejor que los hombres, por todos los aspectos que he mencionado anteriormente. Su gran labor a nivel de sostenibilidad e innovación nos da un gran aporte hacia redirigir la economía familiar e incluso regional, siendo una fortaleza y un renacer para la economía familiar colombiana y regional. Muchas gracias.